Nuevamente, Ideología Tributaria, un programa en el cual se trata de que la globalización no nos alcance en la manera negativa en la cual ha alcanzado a muchas poblaciones, a muchos estados, y que los ha hecho quedar mal en un momento dado, tales como Grecia, Italia, España, etcétera, etcétera. Y México, pues México aparentemente, como nos dicen los informes, pues estamos más protegidos hacia esa globalización que se está viviendo y que no tengamos un efecto negativo, sino un efecto positivo. Las reservas que se van dando en el país pues son sumamente interesantes conocerlas a través de estos años, de últimos 10 años aproximadamente, en donde estas reservas del gobierno mexicano han crecido y han crecido de tal manera que como nunca tenemos de manera extraordinaria una cifra récord en donde pues es muy útil para poder apoyar cualquier situación que se maneje en el país. Se habla de pobreza muchas veces, se habla de pobreza y que la pobreza pues ha llevado adelante el país hacia una situación de desigualdad, pero esa pobreza también tiene mucho que ver con los gobernadores de cada uno de los estados. No solamente el gobierno federal tiene la incidencia para tener pobres o no, para que la pobreza se lleve adelante o la pobreza deje de existir. Y decimos muchas veces, como el terapeuta Robinson nos dice, la pobreza es un estado mental, al igual que la riqueza, un estado mental. De esta forma, pues, no queremos tampoco decir que los pobres son pobres porque su mentalidad es pobre, o los ricos son ricos porque su mentalidad es de ricos. Simple y sencillamente es una actitud, es un estado psicológico, en efecto así es, e igual que los impuestos. Y como nos dice también el terapeuta Robinson en su libro de atajos para conseguir lo que usted desee, dice él, pague menos impuestos sobre la renta. Tiene un apartado especial para decirnos cómo puede procederse para pagar menos impuestos sobre la renta. Y él empieza diciéndonos en lo que es el juego de las deducciones legales. Dice, ¿cuál es el gasto mayor que tendrá a lo largo de toda su vida? ¿Cuál es el gasto mayor que tendrá a lo largo de toda su vida? Pues, consecuentemente, él considera que serían los impuestos. Los impuestos serían el mayor gasto que uno tendría durante toda la vida. Porque también él cuestiona, dice, la atención médica, los hijos, la casa. Dice, no, nada de eso. Los impuestos, y en especial el impuesto sobre la renta, eso es el mayor gasto que tendremos en la vida. Por eso es tan importante el manejar lo que él llama el juego de las deducciones legales. Todo está en la ley. Como sabemos, la materia impositiva pues se establece dentro de una institución jurídica y como tal pues debe de manejarse a través de las leyes, como lo dice la Constitución. A través de las leyes deben de manejarse las situaciones en las cuales el hecho imponible, así como el sujeto, el objeto mismo, la tasa, tarifa, época de pago, etcétera, etcétera, deben de aparecer en la ley. Pues bien, en lo que concierne a México, al menos el 30% de impuesto sobre la renta se pagaría de todo el dinero que se gane en la vida, por lo menos con la tasa actual. De todo el dinero que se gane en la vida, el 30% se pagaría actualmente. Es lo que nos comenta Robinson. Ese 30%, dice Robinson, ¿irá a parar? ¿A dónde irá a parar? Pues irá a parar al gobierno en forma de diferentes impuestos. Cuando dormimos, seguimos pagando impuestos. No por el hecho de dormirnos, ya dejamos de pagar impuestos. ¿Por qué? Pues porque el refrigerador sigue funcionando y al momento de seguir funcionando el refrigerador consume electricidad y la electricidad tiene impuestos, ¿verdad? Se paga impuestos por tener electricidad, etcétera, etcétera. Entonces habrá quienes duermen hasta con la televisión prendida y pues seguirán pagando el impuesto correspondiente por el uso de la electricidad. Dice aquí, si usted se arma de la experiencia adecuada, podrá evitar impuestos innecesarios y disfrutar de excusas impositivas que reducirán drásticamente, fíjense bien, drásticamente lo que usted paga de impuestos.
Y entonces, ¿por qué no todo el mundo disfruta de esas excusas impositivas? La respuesta es muy sencilla, porque la gente es perezosa. Aprender algunas de estas estrategias es un verdadero problema, y para aplicar algunas de ellas hace falta mucha disciplina, porque se requiere estudio, se requiere constantemente estar manejando ese tipo de situaciones. Y nos dice también Robinson que nos va a dar 4 estrategias nos va a demostrarnos a través de 4 estrategias por qué pagar menos impuestos, o por cómo podemos hacer para tener un menor impacto en las finanzas personales, en el bolsillo. Pues bien, yo no les voy a dar a ustedes 4, nada más una. ¿Para qué tenemos tantas? Porque yo siempre he dicho que hay más de 1.000.000 de estrategias, 1.000.004 estrategias para poder manejar el menor pago de impuestos. Pues bien, lo que nos dice Robinson como un consejo, él es terapeuta, no es fiscalista. Como terapeuta nos dice: la estrategia para reducir impuestos, la primera, es que usted se compre una vivienda. ¿Y por qué razón? Bueno, pues porque los intereses de la hipoteca son deducibles para usted. Por esa razón debemos de comprar una vivienda. Bueno, pues es muy interesante ver lo que este señor Robinson, como terapeuta, que no es fiscalista, nos maneja y nos dice en sus consultas que hace en su libro Atajos para conseguir lo que desea. Pero también es muy importante recordar lo que él mismo nos dice en su libro. Dice: vale la pena considerar todas las opciones. Estamos en Ideología Tributaria. Los esperamos en una próxima cápsula. Como siempre, les deseamos lo mejor de lo mejor y llénense de paz.